En este video vamos a dar continuidad al estudio de la esquistosomiasis. En esta ocasión vamos a referirnos a la patogénesis y a los signos clínicos que caracterizan este tipo de enfermedad parasitaria. Pero antes de dar inicio al tema, quiero darte la bienvenida a Booster, el canal del refuerzo veterinario. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencia. Te invito a continuar conmigo hasta el final del video. Cuando tratamos de entender a la esquistosomiasis desde un punto de vista clínico, es fundamental entender que distintos estadios evolutivos de esos parásitos se encuentran, haciendo vida dentro de ese hospedador definitivo, en distintas localizaciones anatómicas y siguiendo distintas rutas migratorias, intentando cumplir con su ciclo biológico. En este sentido, pudiéramos decir que son fundamentalmente 4 las formas a través de las cuales estos parásitos pudieran hacer daño y generar signos clínicos en ese hospedador infectado. En primer lugar, la penetración de las cercarias y su migración en la dermis, transformándose en esquistosómulas que migran entonces en esa dermis en busca de vasos sanguíneos para tomar la circulación sistémica y dar continuidad a su ciclo biológico. Cuando nos referimos a los parásitos adultos, tenemos que estos ejercen una acción hematofágica, es decir, un consumo de sangre desde su sitio de localización definitiva a nivel de los plexos venosos, mesentéricos para la mayoría de las especies que infectan el hombre y de los plexos venosos de la vejiga urinaria en el caso de Schistosoma haematobium. Seguidamente pudiéramos hablar de la presencia de los huevos que son colocados por esos parásitos adultos dentro de esos vasos sanguíneos y que deben migrar, deben salir de esos vasos sanguíneos a través del endotelio vascular, ganar acceso a la pared de ese sistema intestinal, atravesar todo ese sistema intestinal para finalmente atravesar la mucosa y ganar la luz intestinal para poder dar continuidad al ciclo biológico. Este proceso migratorio toma un tiempo importante, por lo cual el miracidio, la forma larval, se desarrolla dentro de esos huevos y la secreción de enzimas por parte de ese miracidio que está allí contenido en los huevos va generando una lesión tisular importante a nivel de esa pared intestinal y finalmente pudiéramos decir también que lesiona la mucosa intestinal en el momento en que la perfora para abandonar entonces la pared y entrar en el lumen intestinal. Pero los huevos también son responsables de una parte importante de la patogénesis en el momento en que ellos no consiguen seguir esa ruta intestinal, sino que son arrastrados por la corriente sanguínea y quedan atascados a nivel de los capilares presinusoidales en el hígado. Y lógicamente, como podemos observarlo en esta lámina, los huevos de Schistosoma manzoni son bastante grandes. Tienen un promedio entre 140 y 150 micrómetros, aparte de la presencia de esa espina lateral bastante desarrollada, lo que garantiza que la mayoría, si no la totalidad de los huevos que van por esta vía sanguínea, van a quedar atascados a nivel de los capilares presinusoidales hepáticos. Por el contrario, si observamos los huevos de Schistosoma japonicum, que son bastante más pequeños, muchos de ellos por supuesto quedarán atrapados allí en esos capilares presinusoidales, pero muchos de ellos conseguirán seguir la ruta sanguínea y podrán entonces distribuirse en otros tejidos. Y finalmente, la respuesta inflamatoria del organismo a la presencia de esos huevos. En un principio, tanto a nivel intestinal como a nivel hepático. Es decir, una respuesta inflamatoria granulomatosa crónica que traerá consecuencias clínicas importantes y que explicará gran parte también de los signos clínicos que evidenciamos en un individuo infectado por esquistosomiasis. Esa respuesta inflamatoria no solo se sucede en el hígado, sino que también se sucede a nivel de la pared intestinal. Con la diferencia que a nivel hepático esa respuesta inflamatoria generará una fibrosis periportal a nivel de distintas áreas del hígado que finalmente conducirá a una hipertensión portal con los signos clínicos característicos de las mismas que vamos a discutir a continuación. Esa fibrosis hepática y la consecuente hipertensión portal desencadenarán el desarrollo de una circulación colateral. De esta forma, la dificultad en el paso de la sangre a través del hígado y la imposibilidad o la reducción de la capacidad hepática para realizar el proceso de desintoxicación de la sangre generará la posibilidad de que gran parte de esas toxinas que son absorbidas también desde el tracto digestivo tomen entonces esa vía sistémica colateral y puedan generar entonces una distribución sistémica de toxinas que pudiera afectar distintos órganos, dentro de ellos el sistema nervioso central. Y con esto en mente, la esquistosomiasis desde un punto de vista clínico podemos dividirla en una forma aguda y en una forma crónica. La forma aguda relacionada con la migración de las cercarias, es decir, con la penetración de las cercarias
en la piel y la migración de las mismas a nivel de la dermis en busca de vasos sanguíneos. Este proceso, denominado de dermatitis cercariana, genera una reacción pruriginosa bastante intensa, es decir, una reacción de hipersensibilidad debido a esa penetración y a ese movimiento de cercarias, antígenos que son liberados por estos organismos en la medida en que ellos se abren paso en los tejidos a nivel de la dermis hasta localizar vasos sanguíneos. Entonces, esa respuesta de hipersensibilidad genera una eosinofilia marcada, la formación de eritemas, la formación de pápulas, como podemos verlo en esta lámina, donde cada uno de esos puntos rojos representa una cercaria que penetró en ese individuo. Posteriormente, en la medida en que las esquistosómulas son formadas y ellas se diseminan a nivel del cuerpo, llegando al pulmón, llegando luego al corazón, esos parásitos inmaduros también generan una reacción de hipersensibilidad importante, una reacción sistémica que generalmente sucede unas 4 semanas posinfección y que es caracterizada por fiebre, dolor articular, tos seca, cefalea, escalofríos, mialgias y de hecho es denominada la fiebre de Katayama. Es importante resaltar que estas formas que acabamos de mencionar de esquistosomiasis aguda, tanto la dermatitis cercariana como la fiebre de Katayama, son más frecuentes en turistas que nunca han estado expuestos al parásito. Por lo tanto, esas reacciones de hipersensibilidad a la migración de esas formas juveniles son bastante más acentuadas que en aquellas personas que están en regiones endémicas y que están frecuentemente expuestas a estos parásitos. Una vez que los parásitos empiezan la producción de huevos, aproximadamente entre 50 y 60 días posinfección, entonces se inicia el desarrollo de lo que es la esquistosomiasis crónica, que no es más que una respuesta a la presencia de esos huevos, muchos de ellos con miracidios, a nivel del tejido digestivo o a nivel del tejido hepático en un inicio. Entonces esta forma intestinal está caracterizada por un dolor abdominal generalmente crónico, con la presencia de diarrea, con la presencia de sangre en esas heces, con la presencia de malestar general, en fin, son signos inespecíficos y que, repito, son el resultado del inicio de esa producción de huevos por parte de los parásitos y de la respuesta del organismo a la presencia de esos huevos, a la presencia de ese daño tisular que está sucediendo en la medida en que esos huevos van abriéndose paso a nivel del intestino para tratar de llegar a la luz intestinal, o en la medida en que esos huevos llegan y se empiezan a atascar a nivel de los distintos sinusoides hepáticos y se inicia entonces una respuesta inflamatoria contra los mismos. Y repito, esta es una división que está hecha desde un punto de vista didáctico, pero en la realidad estos son procesos continuos que están sucediendo en la medida en que ese ciclo biológico se va cumpliendo dentro de ese organismo y en la medida inclusive en que ese organismo se va reinfectando. Así, la enfermedad clínica en verdad será la respuesta a las distintas fases evolutivas del parásito que están sucediendo dentro de ese organismo. Y la siguiente fase es exactamente la fase hepatointestinal. Muchos autores consideran que es la fase más común y que representa hasta el 90% de los casos de esquistosomiasis. Es la fase más frecuente en regiones endémicas y está caracterizada por cargas parasitarias relativamente bajas. Sin embargo, con lesiones hepáticas bastante extensas que pueden ser visibles por una laparoscopía. Existe una hepatomegalia importante, es posible evidenciar la presencia de sangres en heces, pero es importante resaltar que en esta forma hepatointestinal no se ha instaurado aún un proceso de hipertensión portal. Es decir, existen aquellas lesiones intestinales producto de la presencia de los huevos a nivel del tejido intestinal y existe ya un daño hepático producto de un inicio de esa respuesta inflamatoria debido a la presencia de los huevos a nivel del parénquima hepático. Es importante resaltar que esta fase hepatointestinal es muy relevante en el caso de la infección por esquistosoma manzoni, debido a que la presencia de esa espina lateral a nivel de la parte posterior de los huevos facilita el atascamiento, facilita que los huevos queden atrapados a nivel de los capilares sinusoidales. No sucede lo mismo, por ejemplo, con esquistosoma japonicum, donde los huevos son de un menor tamaño y donde no poseen una espina prominente. Por lo tanto, ellos pasan con gran facilidad a través de esos sinusoides hepáticos, distribuyéndose en distintas partes y en distintos otros tejidos y desencadenando, sí, la instauración de respuestas inflamatorias importantes.
En la medida en que la enfermedad va progresando en el tiempo, que más capilares sinusoidales están siendo obstruidos por los huevos que están quedando allí atascados, que el organismo va generando una respuesta inmune bastante marcada y que ese proceso de respuesta inflamatoria granulomatosa se va estableciendo con mayor fuerza, entonces los signos clínicos de ese paciente van empeorando. Como podemos verlo en estas láminas, observamos allí la presencia de huevos de Schistosoma manzoni en tejido hepático con una respuesta inflamatoria bien organizada alrededor de los mismos. Existen la presencia de eosinófilos, linfocitos y finalmente una cápsula fibrosa que en verdad lo que está buscando es de evitar que la necrosis tisular debido a la liberación de enzimas por parte de esos huevos, por parte de los miracidios que están contenidos dentro de esos huevos, genere un daño tisular más severo. Entonces, en verdad, esa respuesta inflamatoria del organismo está tratando de contener el daño tisular que se está sucediendo debido a la liberación de esas sustancias por parte de los miracidios o por parte de los huevos. Sin embargo, el costo para el organismo es bastante alto, ya que la presencia de lesiones granulomatosas rodeando una gran cantidad de sinusoides hepáticos conlleva finalmente a un proceso de fibrosis periportal. Aquí observamos en otra lámina un granuloma hepático por huevos de esquistosoma con una respuesta marcada de eosinófilos, de células epitelioides y finalmente hacia la parte más externa la presencia también de una cápsula fibrótica. Es decir, este tipo de lesiones va a conducir finalmente a la instauración de un proceso de fibrosis alrededor de los pequeños capilares hepáticos. Y debemos recordar que en un inicio ese proceso no sucede exclusivamente en el hígado, sino que sucede también a nivel intestinal, donde los huevos colocados por los parásitos van o están tratando de abrir ese paso para llegar al lumen intestinal y poder salir al medio ambiente para continuar el ciclo biológico. Observamos entonces aquí la presencia de una reacción inflamatoria también importante alrededor de un huevo a nivel intestinal y observamos la presencia de huevos de Schistosoma manzoni en el caso de biopsias de colon. Muchos de estos huevos murieron en ese intento de llegar al lumen intestinal. Y observamos aquí la presencia de huevos calcificados de Schistosoma japonicum en espacio portal hepático en el caso de esquistosomosis crónica. Así como en la parte derecha de esta lámina observamos lo que se conoce como la fibrosis periportal de Zimmer, que no es más, repito, que la presencia masiva a nivel hepático de distintas regiones de inflamación granulomatosa como consecuencia de la presencia de huevos que están atorados, que están atascados a nivel de esos distintos sinusoides, y que va a conllevar finalmente a la instauración de un cuadro de hipertensión portal, que de hecho se corresponde con la siguiente forma clínica de la esquistosomiasis, es decir, la forma hepatoesplénica, una forma caracterizada por altas cargas parasitarias, con la presencia ya de fibrosis periportal y con la existencia de hipertensión portal. ¿Qué sucede? La presencia de todo este proceso genera que la sangre que debería pasar desde el intestino a través del hígado se ve dificultada en ese proceso. Y en la medida en que los procesos fibróticos se van haciendo más marcados y en la medida en que capilares sinusoidales están siendo tamponados por huevos de parásitos, ese proceso es cada vez más complicado y el sistema trabaja bajo una fuerte hipertensión. ¿Qué sucede? Que entonces todas las venas que drenaban hacia el sistema porta están trabajando en un proceso de hipertensión, lo que genera una congestión en el sentido retrógrado. Y fundamentalmente son afectados el vaso, generando una marcada esplenomegalia. El vaso puede aumentar hasta 3 veces su tamaño normal, pero también es afectado el páncreas, que drena hacia ese sistema porta, y algunas partes del estómago y del esófago que también drenan a ese nivel, pudiendo generarse entonces la existencia de varices esofágicas sangrantes. De hecho, la literatura reporta que la muerte por sangramiento de varices esofágicas es uno de los hallazgos frecuentes en pacientes con infecciones crónicas por esquistosomiasis con la existencia de hipertensión portal marcada. Hay la presencia de edema, hay la presencia de anemia, hepatomegalia y finalmente, y como se observa en estas fotos, el desarrollo de lo que es una circulación colateral. ¿Qué sucede? Esa dificultad de la sangre pasar a través del hígado trae como consecuencia que exista una especie de angioneogénesis, es decir, se empiezan a organizar nuevos vasos sanguíneos que tienen por objeto hacer una especie de bypass alrededor de ese hígado que está parcialmente obstruido.
y el organismo es eficiente en dar esa respuesta. Él va a solventar el problema del paso de la sangre a través del hígado, a través de esa formación de circulaciones colaterales que van a unir la circulación portal con la circulación sistémica. Sin embargo, eso trae como consecuencia que esos cientos de huevos que están siendo liberados diariamente por los parásitos tomen entonces la circulación sanguínea y sean distribuidos en distintos órganos. Por lo tanto, a pesar de que resuelve un problema, genera otro problema sumamente grave, ya que muchos de esos huevos pueden llegar y atascarse entonces a nivel de capilares pulmonares, pueden llegar a nivel renal, pueden llegar a nivel del sistema nervioso central, y son exactamente las formas de esquistosomiasis pulmonar y de neuroesquistosomiasis. Entonces, durante esta forma pulmonar o cardiopulmonar es posible evidenciar tos del tipo seca, una dificultad respiratoria marcada, puede haber hipertensión pulmonar que conduce finalmente a lo que es llamado decore pulmonar, así como la presencia de palpitaciones, desorientación, entre otros signos inespecíficos. Y cuando nos referimos a la neuroesquistosomiasis, nos estamos refiriendo entonces a la presencia de huevos de los parásitos a nivel del sistema nervioso central. Puede ser a nivel de médula espinal o a nivel de cerebro. Y en ese caso, la respuesta inflamatoria a la presencia de esos huevos puede sí desencadenar procesos bastante severos, tales como parálisis, tales como una mieloencefalopatía quistosómica, en fin, una diversidad de signos neurológicos que están asociados a esa respuesta inflamatoria producto de la presencia de los huevos a nivel del sistema nervioso central. Y la esquistosomiasis bajo su forma glomerular está referida fundamentalmente a la deposición de complejos inmunes antígeno-anticuerpo a nivel del glomérulo renal. Esto puede traer como consecuencia una proteinuria marcada y la instauración inclusive de un síndrome nefrótico. Es importante resaltar que durante la migración de las formas juveniles al inicio de la infección, cuando los parásitos pasan a través de los pulmones, yo había mencionado que ellos pudieran cubrirse con proteínas plasmáticas del hospedador como un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Asimismo, la expresión por parte de los parásitos de moléculas similares a la microglobulina beta 2 tiene un papel fundamental dentro de estos mecanismos de evasión de la respuesta inmune, ya que cuando las células de defensa del organismo se dirigen a fagocitar, a atacar a esos parásitos, se encuentran con estas moléculas que prácticamente son similares a aquellas expresadas en los humanos, por lo cual los parásitos no son reconocidos como unos agentes externos y no son atacados. En las fases más avanzadas de la enfermedad, cuando el parásito va perdiendo estas capacidades de mecanismos de evasión, él básicamente consigue burlar el sistema inmune a través de la liberación de cantidades inmensas de antígenos al torrente sanguíneo. De esta forma, el organismo tiene que establecer respuestas inmunológicas contra todos esos antígenos, esa gran cantidad de complejos antígenos anticuerpos que se forman durante 5, 6, 7 años de infección, van depositándose en los glomérulos renales y generando entonces esta forma glomerular de la esquistosomiasis. Y a pesar de que hemos centrado el video en el desarrollo de la esquistosomiasis manzónica, es decir, aquella parasitosis debida a la infección por Schistosoma manzoni, debemos recordar también que existe una forma genitourinaria de la esquistosomiasis, específicamente cuando la infección es producida por Schistosoma haematobium. Habíamos mencionado que estos parásitos vivían a nivel de los plexos venosos que drenan de la vejiga urinaria. En este sentido, habíamos mencionado también que los huevos allí colocados se abrían paso hasta llegar a la vejiga urinaria y de allí eran excretados al exterior en el momento en que ese hospedador infectado orinaba. Pues bien, la presencia de esos huevos a nivel de las paredes de la vejiga genera también un conjunto de alteraciones bastante importantes responsables de los signos clínicos evidenciados en pacientes infectados por este tipo de parásitos. Fundamentalmente, entre los diversos signos clínicos está la hematuria como uno de los principales, pero también la formación de pólipos a nivel de las paredes internas de esa vejiga urinaria. De esta forma, una evaluación ultrasonográfica muestra esas paredes bastante irregulares, inclusive con la presencia de calcificación y la presencia de lesiones que generan una irregularidad en esa cara interna de ese epitelio de la vejiga, que en líneas generales pudiéramos decir que comprometen el vaciado total de la vejiga durante el proceso de micción. Así, la orina que permanece dentro de esa vejiga va generando una especie de congestión retrógrada también, generando hidrouréter bilateral y pudiendo generar también una
una hidronefrosis. Finalmente, la presencia de estos parásitos a nivel de la vejiga urinaria está relacionada con el desarrollo de cáncer de vejiga, específicamente carcinoma de las células escamosas, así como también un incremento en la susceptibilidad a la infección por el virus del HIV. Y eso porque la presencia de esos huevos a nivel vesical genera también una respuesta inflamatoria que se traduce en erosiones de la mucosa del sistema genital, lo que es visible mayoritariamente en la mujer, y esto trae como consecuencia esa mayor predisposición a contraer virus como por ejemplo el del HIV. Así, y entendiendo todos estos mecanismos patogénicos que acabamos de discutir, es fácil entender que los individuos infectados por esquistosomiasis presentan tanto anemia como retardo cognitivo y el desarrollo de lesiones a nivel hepático que se traducen en un conjunto de signos tales como los que acabamos de mencionar. Y finalmente, el diagnóstico de la esquistosomiasis debe entonces considerar todos estos aspectos clínicos en conjunto con los aspectos epidemiológicos. Es decir, conocer si las regiones que estamos observando son regiones endémicas a esquistosomiasis, si existe allí la presencia de esos caracoles, de esos hospedadores intermediarios. En caso de que se trate de algún paciente de una región no endémica, es indispensable saber si ha habido algún viaje a regiones endémicas o inclusive el contacto con agua en ríos o en actividades deportivas donde pudieran estar infectados por este tipo de caracoles y por lo tanto haberse infectado de esquistosomiasis. Esa combinación de factores clínicos y epidemiológicos es fundamental. De hecho, en regiones endémicas es sabido que la mayor prevalencia y la mayor intensidad de las infecciones sucede en individuos jóvenes, en niños e individuos en edad escolar hasta aproximadamente los 15-17 años. Y esto exactamente no solo porque son los que tienen la menor inmunidad, porque apenas empiezan a exponerse a los parásitos, sino también porque son los que tienen mayor contacto y mayor actividad en el agua, sobre todo con objetivos recreacionales, como podemos observarlo en esta lámina. En la medida en que la edad avanza, que la enfermedad se hace crónica, entonces las reinfecciones van siendo cada vez menos comunes, ya que se va desarrollando una mayor resistencia a las infecciones como productos de esas infecciones sucesivas constantes. Generalmente una inmunidad celular, la presencia de muchos eosinófilos y la presencia de inmunoglobulina E. De esta forma, individuos en edad adulta de regiones endémicas acostumbran a tener una menor intensidad parasitaria, una menor carga parasitaria, y la producción de huevos es mucho más baja comparados con ese primer grupo etario que acabamos de mencionar, donde no solo la prevalencia es más alta, sino que también la intensidad de la infección y por lo tanto la producción de huevos. La confirmación de la infección, por supuesto, es hecha a través de la evaluación de exámenes coprológicos. Si estamos hablando de esquistosomiasis manzónica o de esquistosomiasis debido a Schistosoma japonicum, entonces vamos a observar la presencia de huevos en heces, y hay distintos métodos que permiten poner en evidencia la presencia de esos huevos. Dentro de ellos, el método de Cato-Katz y el método de Hoffman tienen la ventaja de ser cuantitativos. Es decir, no solo vamos a ver la presencia de huevos allí, sino que vamos a cuantificar, y eso nos permitirá hacer un estimado de la intensidad de esa infección y, por consiguiente, de la severidad de las lesiones que pudieran estar sucediendo debido a los huevos que pasan a nivel hepático. Como podemos observarlo en esta lámina, los huevos de Schistosoma manzoni presentan ese espolón, esa espina lateral hacia la parte posterior del huevo. Los huevos de Schistosoma hematobium presentan esa espina a nivel terminal de la porción posterior, mientras que los huevos de Schistosoma japonicum prácticamente no presentan espinas, sino que presentan una pequeña protuberancia lateral que permite distinguirlo del resto de los huevos. Importante resaltar que hablamos de coprología, nos estamos refiriendo básicamente a Schistosoma japonicum y Schistosoma manzoni. En cuanto para el diagnóstico de Schistosoma hematobium tendríamos que evaluar una muestra de orina, ya que estos huevos se excretan a nivel de la orina. Otros métodos de diagnóstico coprológico incluyen la sedimentación espontánea o también la eclosión de miracidios. A nivel de laboratorio también existen distintos métodos inmunológicos basados en la detección de antígeno o en la detección de anticuerpos, y que generalmente tienen un fin más de investigación que una aplicación clínica propiamente. Es decir, nos permiten evidenciar o caracterizar determinadas regiones como endémicas o no endémicas, dependiendo de la tasa de anticuerpos que podamos detectar allí. Los métodos moleculares basados en la detección de DNA, fundamentalmente la reacción en cadena de la polimerasa, también pueden ser usados al diagnóstico
clínico de la esquistosomiasis, así como métodos anatomopatológicos que incluyen la realización de biopsias rectales o biopsias de hígados y métodos de imagen tales como la ultrasonografía, la ecografía, la resonancia magnética. En fin, hay diversas alternativas desde el punto de vista diagnóstico. Sin embargo, la coprología, repito, a través del método de CAT-OCAT es el más utilizado en regiones endémicas. Podemos observar allí en esa lámina, hacia el extremo derecho, la presencia de una vejiga urinaria con la presencia de pólipos y calcificaciones a nivel de las paredes, lo que es parte de la patología de la infección por Schistosoma haematobium. Del lado izquierdo podemos evidenciar entonces la presencia de un halo blanco alrededor de un sinusoide, lo que se refiere exactamente a la existencia de una fibrosis periportal, así como también podemos observar un ensanchamiento de esos sinusoides hepáticos. Es importante recordar dentro de este diagnóstico coprológico el hecho de que el pase de los huevos desde el sitio de producción a nivel sanguíneo hacia el lumen intestinal no es un proceso continuo, es un proceso bastante dificultado. De hecho, muchísimos huevos, como ya mencionado, mueren o son perdidos en ese camino hacia el lumen intestinal. De esta forma, el diagnóstico será más sensible en la medida en que realicemos evaluaciones seriadas, evaluaciones periódicas de muestras coprológicas para poder dar con una mayor certeza un resultado negativo. Y en esta lámina podemos observar algunas de las características fundamentales del tratamiento y el control. El tratamiento de esta enfermedad es hecho fundamentalmente mediante el uso de praziquantel en dosis de 40 miligramos por kilo, una dosis única. Es una droga relativamente económica, de fácil administración y que es la base de los programas terapéuticos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no se controla esquistosomiasis utilizando exclusivamente fármacos, hasta porque se corre el riesgo de el desarrollo de resistencia al mismo. El abordaje para el control de la esquistosomiasis tiene que estar basado en el concepto de una salud única. Debe incluir, como podemos observarlo en esta lámina, medidas de saneamiento básico que incluyan una adecuada disposición de las excretas producidas por esa persona. Es decir, deben existir adecuados procesos de disposición y tratamiento de esas excretas humanas para evitar que éstas lleguen directamente a las aguas, pudiendo contaminar grandes cuerpos de agua con huevos de los parásitos que, si encuentran allí caracoles, hospedadores intermediarios, pues van a determinar que la enfermedad se instale en esa área específica. Asimismo, el control de caracoles, que son los hospedadores intermediarios mediante el uso de molusquicidas, es una estrategia también a ser considerada, conjuntamente con la educación sanitaria. Es fundamental que las comunidades tengan educación sanitaria, que entiendan la importancia de la disposición adecuada de esas heces, de no orinar o no defecar en los cuerpos de agua. Asimismo, controlar algunos hábitos higiénicos nuevamente como la defecación. Inclusive, en muchas regiones donde se han instaurado medidas de saneamiento básico de disposición adecuadas de excretas, muchas personas siguen manteniendo el mal hábito de defecar en los bordes de los ríos, defecar al aire libre, orinar al aire libre, orinar en los cuerpos de agua, lo que puede traer como consecuencia el establecimiento o el mantenimiento de la parasitosis en esa región, si existen los caracoles que son los hospedadores intermediarios de los parásitos. Ya que la esquistosomiasis es considerada una enfermedad transmitida por el agua, entonces la reducción en el contacto con el agua, por supuesto, tendrá también un impacto positivo sobre el control de la esquistosomiasis. Tanto así que, como lo observamos en este cuadro, en la medida en que la persona aumenta su edad y reduce su contacto con el agua, entonces en ese grupo etario de la población la prevalencia tiende a disminuir y la intensidad parasitaria y la excreción de huevos también tienden a disminuir. Por lo tanto, la reducción del contacto con el agua es una alternativa como medida de control. Finalmente, identificar reservorios. Se sabe que en el caso de Schistosoma manzoni, primates no humanos actúan como reservorios del parásito. Igualmente, en el caso de Schistosoma japonicum, distintos animales domésticos pueden actuar como reservorios del parásito. La identificación de los mismos es fundamental dentro de todas estas medidas de control. Y algunos parásitos, como por ejemplo Schistosoma bovis, cuyos hospedadores definitivos son los bovinos, pueden también infectar al hombre. Y no solo eso, sino que en regiones endémicas puede existir la infección simultánea de Schistosoma bovis con, por ejemplo, Schistosoma haematobium. Y esos parásitos pueden formar híbridos que pueden, como lo mencioné en un inicio del video, tener alguna característica adicional que le permita colonizar nuevos hospedadores intermediarios y determinar que la enfermedad se instale
locales en áreas que anteriormente no eran endémicas. Y marcado aquí con un asterisco, el uso de tratamiento en masa, que repito, es una estrategia adoptada por la Organización Mundial de la Salud para tratar de reducir la contaminación ambiental. Es decir, tratar a todos aquellos individuos en edades de alta prevalencia de enfermedad y con altas tasas de infección, alta intensidad de infección, para tratar de reducir la contaminación ambiental. Y solo para mostrar la importancia de esta formación de híbridos entre distintas especies de esquistosoma que pudieran estar infectando a un mismo individuo, podemos observar aquí un brote de esquistosomiasis que se inició en el año 2013 en la isla de Córcega, en Francia. Y hoy día se sabe de hecho que caracoles infectados no están solo en ese río donde originalmente se produjo o se detectó la presencia de la enfermedad, sino que ya ha ido avanzando hacia otros ríos en esta misma isla. Y métodos moleculares han permitido identificar que el parásito presente allí es un híbrido entre Schistosoma hematobium y Schistosoma bovis. Y muy probablemente por la caracterización genética de los mismos, estos parásitos provienen del oeste de África. En España recientemente fue publicado también un trabajo donde se habla de la presencia de transmisión autóctona de esquistosomiasis en una región del sureste español. Concluyéndose entonces con esto que la esquistosomiasis está dejando de ser esa enfermedad invisible que afectaba apenas países subdesarrollados y países en condiciones de pobreza, y que ahora está entonces también abarcando países desarrollados, tales como algunas regiones de Francia, algunas regiones específicas de España, y como lo muestra ese último trabajo allí, donde se señala ya que la esquistosomiasis es un riesgo bastante importante para ese continente. Quizá ahora la enfermedad empezará a tener una mayor visibilidad y mayores esfuerzos para su control van a empezar a ser instaurados. Así que es parte de nuestro objetivo diseminar este tipo de informaciones, diseminar la importancia de la enfermedad, diseminar el hecho de su poca visibilidad y de la necesidad de la instauración de abordajes de una salud única para tratar de controlar la misma. Y si te gustó el video, entonces ayúdame a compartirlo, ayúdame a cumplir este objetivo que acabo de mencionar, distribuyéndolo entre tu lista de contactos, distribuyéndolo entre colegas médicos veterinarios, entre colegas estudiantes de medicina veterinaria, para que entre todos podamos hacer posible y contribuir en la creación de conciencia para que todos estemos atentos a la existencia de esta parasitosis y a la necesidad de su control. Y nos vemos en el próximo video.